Hola, ¿qué tal están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos nuevamente a este seminario. Ya saben que a nosotros nos encanta recibirlos. También a las nuevas visitas, bienvenidos. Saben que cuentan con un café, con un croissant. Para empezar, solo quiero que sepan que este programa se llama Guerra Espiritual. Vamos a tener varios de estos seminarios cada 2 semanas. Hace 2 semanas tuvimos uno de por qué los famosos morían trágicamente. Y llegamos a la conclusión que era un tema espiritista en el cual ellos están involucrados. Y hoy vamos a entender mejor de dónde se originan esos temas espiritistas y por qué supuestamente tienen poder. Entonces, a le pusimos el poder del ocultismo y entender bien de dónde viene ese poder. Empecemos con la línea del tiempo. Hace 6,000 años, según indica la Biblia, estaban Adán y Eva, ¿no? Cayeron en pecado y tenían 2 hijos en ese momento. Estaba Caín y Abel. En esta parte de Caín y Abel yo pongo aquí una línea, porque de este lado donde estaba Abel, que él dio una buena ofrenda a Dios, él estaba dentro de la diestra de Dios. Sin embargo, Caín no hizo la voluntad de Dios y por lo tanto estaba del lado de la siniestra de Dios. Pero aquí viene la parte que nos va a hacer pensar ahorita, porque cuando Caín realmente se dio cuenta que las frutas y verduras que le había dado ofrenda a Dios no era lo que esperaban, y Dios le amonestó por eso, entonces Caín agarró una actitud rebelde. Se le cayó la frente, decía. Entonces lo podemos ver aquí en Génesis 4, 6, 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto será pecado, estará a la puerta de ti, y tú te enseñorearás de él. Entonces aquí yo subrayo la parte: no serás enaltecido. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Dios conocía el corazón de Caín, y el corazón de Caín era: quiero enaltecerme, por eso dio frutas y verduras, le va a dar lo mejor de lo que tengo. Aquí, para ponerles en contexto, Caín, Dios lo había puesto a labrar en el jardín, o sea, era agricultor, por así decirlo, y Abel era pastorcito. Entonces, en el momento de entregar las ofrendas, obviamente ambos tenían que dar un cordero, pero Caín quiso quedar mejor. Entonces, porque él quería ser más enaltecido que Abel. Entonces, por eso dio sus mejores frutas y sus verduras. Pero entonces vino Dios y lo amonesta. ¿Por qué? Porque no fue obediente. Tenía claro lo que tenía que hacer. Por eso aquí le dice: si hicieres bien, no serás enaltecido. Como que lo hace pensar a Caín. Pero Caín estaba molesto. Entonces, y todavía le dijo: y por estar así molesto, te puedes enseñorear del pecado. ¿Pero a qué se refiere enseñorear del pecado? ¿Qué hay detrás de eso, lo que le está diciendo Dios? Dios le está diciendo una profecía ahí a Caín. Entonces yo quiero que tengan eso en mente ahorita. Luego la historia que todos conocemos: Caín mata a Abel. Pero hay algo interesante en la Biblia. En ningún momento en la Biblia dice que Caín mata a Abel por envidia. Porque todos tenemos el concepto de que Caín le tuvo celos a Abel y lo mata por envidia, pero eso no dice la palabra de Dios. Solo le dice Caín a Abel: vente, y lo mata después. Lo tomó por inocente. Entonces aquí viene en Génesis 4, 10, 15 y dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, dice aquí subrayado: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, cuando se refiere a que me matará, es porque ni modo, me están rechazando, me están haciendo maldito entre todas las personas. Obviamente alguien lo va a ver y va a decir:
¿De qué sirve que esté Caín vivo? Mejor no lo volamos, ¿verdad? Entonces Caín sabía, Caín no era tonto, era muy inteligente. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, y aquí subrayo también, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Entonces aquí hay un tema bien interesante, y es que Caín, para empezar, no fue un tema de envidia. ¿Pudo haber existido algo de envidia? Sí, pero no era la principal razón. Caín no estaba enojado con Abel. Caín estaba enojado con Dios. O sea, Caín no mató a Abel porque no aguantaba ver a Abel. Caín mató a Abel porque perdió la primogenitura. Vuelvo al contexto. La primogenitura la tenía Caín, era el primer hijo de Adán y Eva. Luego vino Abel. Entonces la primogenitura de entre Adán y Eva la tenía que mantener Caín, y de esa línea tendría que venir el Mesías, porque cuando tenían que hacer sacrificio al cordero era por la representación del Mesías que iba a venir de la semilla, de la descendencia del que fuera el de la primogenitura, así como vino Abraham, que de Abraham viene David, de David viene Jesús y así. Entonces Caín sabía su responsabilidad, pero sin embargo, al ver que Abel hizo bien, pensó rápido Caín, ya Dios ya me quitó la primogenitura. Pero aquí Caín está asumiendo, porque Dios en ningún momento en la palabra de Dios no dice que vino Dios y le dijo, solo felicitó a Abel porque hizo bien, pero en ningún momento le dijo, ahora vos tendrás la primogenitura. Es más, hasta por misericordia Dios le habla y le dice, levanta tu semblante, vas a ser enaltecido si haces bien. O sea, como dándole chance de arrepentirse para que Caín pueda volver a recuperar la primogenitura. Pero no solo esto, Caín pensó que en el momento que lo amonestó Dios, perdió la primogenitura, se la va a dar a Abel. Entonces ahí es donde se molesta realmente Caín, y se molesta con Dios. Y viene y dice, bueno, si tanto quiere que de la descendencia que viene alguien por el sacrificio, porque a todo esto Caín y Abel sabían lo que consistía el sacrificio del cordero. Por lo tanto, Caín sabía que tenía que morir a alguien por los pecados. Y dijo, si tanto quiere un hombre inocente que muera, no esperemos tanto, mejor matemos de una vez a Abel. Y fue a matar a Abel. O sea que todavía la muerte de Abel es más negativa y vengativa hacia Dios de lo que creíamos. O sea, no es que Caín no amara a su hermano. Caín lo hizo porque estaba tan enojado con Dios que le dijo, tanto querés. Es como cuando alguien te dice, por ejemplo, pongo un paréntesis aquí, cuando fue el Mundial y que venían que les estaban dando los penales a Messi, ¿qué decían los demás equipos? Denle la copa de una vez, ¿para qué estamos jugando todo esto? Esa no es la respuesta, ¿verdad? Es jugar hasta la final. Lo mismo sucedió aquí. Caín dijo, puchica, ¿para qué esperarnos hasta que venga el Mesías? Aquí está no, eso es que así fue, aquí está tu hombre inocente. Y por eso le contesta Caín a Dios cuando le dice, ¿qué has hecho con tu hermano? Antes de ¿qué has hecho? Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy guardador de él? O sea, respondiéndole con un tono rebelde, altanero. Entonces ya después Jehová le dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces ahí es donde te das cuenta que Caín lo hizo por la pura gana de estar enojado con Dios y no con Abel como tal. Entonces aquí es donde se pone todavía más misterioso todo, porque una vez que es errante Caín, se va lejos, es extranjero y se casa. Y de su descendencia viene Lamec. Pero aquí hay algo interesante, porque aquí cambia un poco la historia. En Génesis 4, 23, 24 vamos a encontrar que Lamec tiene 2 esposas, que Lamec es descendiente de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, no la voz de Dios, la voz de él. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces uno dice, ¿cómo así, verdad? Se exponencia la venganza, pero Dios en ningún momento dice eso. La marca solo se la puso a Caín, para defender a Caín, para tener misericordia sobre Caín.
pero en ningún momento se la puso a Lamec. Lamec se lo está diciendo a sus mujeres. Entonces aquí hay un contexto bien interesante y bien curioso. Y es que Lamec, en su descendencia le vendieron que Caín, al momento de tener una marca, si lo mataban a él, era más maldito el que lo mataba. Entonces prácticamente Caín tenía poder, porque Caín decía, nadie se puede meter conmigo porque va a ser maldito. Entonces la gente respetaba a Caín. Caín lo agarró por otro lado, fue más astuto todavía, y por eso Dios le dijo antes, tú te vas a enseñorear del pecado, porque ahora había creado un sistema de números, pero este sistema de números viene de ellos, no viene de Dios. O sea, la marca que le había puesto Dios a Caín era solo por misericordia, pero después ellos lo agarran como que diciendo, Dios me dio poder a mí. Entonces por eso Lamec, ¿qué fue a hacer? Fue a matar a un hombre, y no solo fue a matar a un hombre, fue a matar a un joven. ¿Por qué? Porque tiene que ser sangre de un inocente, así como Caín hizo con Abel. Viene después, a través de ellos, haciendo sus números, dicen, mientras más jóvenes, hombres o niños mate, más poder voy a tener. Y ahí empieza una línea de tiempo hasta nuestros días, donde hay temas de muertes infantiles por medio de sectas, porque lo que está haciendo aquí Lamec es un tema de una secta, no es el tema de algo que Dios mandó, jamás, pero lo empezaron a hacer. Entonces ahí es el inicio del ocultismo. Entonces esta marca de Caín es interesante porque el Papa Juan XXIII dice algo en una oración en 1960. La marca de Caín está estampada en nuestras frentes, dice. A través de los siglos nuestro hermano Abel ha yacido en la sangre que extrajimos. Él está diciendo él, porque yo no tengo responsabilidad de la sangre de Abel, pero él está diciendo que somos descendientes de Caín. Entonces está extraño esto. Y derramó lágrimas que causamos al olvidar a tu amor. Entonces esto lo dice el Papa Juan XXIII. ¿Por qué diría eso? Porque él te está diciendo algo. Él pertenece a ese sistema. Él pertenece a esa línea de Caín. No pertenece al sistema de la línea de Abel, que después de Abel vino Set, el primogénito. Porque ya no estaba Caín, ya no estaba Abel, obviamente, porque estaba muerto. Entonces tuvieron un tercer hijo, Adán y Eva, que era Set, y de esa línea vino hasta el Mesías. Por lo tanto, también tenemos a alguien que se llama Albert Pike, que fue un masón de grado 33 y escribió un libro bien interesante que se llama Dogmas y Morales, que tiene todos los símbolos de la masonería y del ocultismo. Y dice, declaró que desde los tiempos más remotos la masonería ha sido custodio y depositario de los símbolos, emblemas y alegorías erigidos por Enoc. El comandante tuvo cuidado de decir a qué Enoc se refería, porque él no dijo que él fuera el hijo de Caín. Dice Enoc, sino al otro Enoc de la Biblia, el Enoc 2. El Enoc 2 que venía de la descendencia de Set. El Enoc bueno, el Enoc que caminó con Dios. Sin embargo, no cuadra con la cronología de las bases de la masonería, porque en Génesis 5, 6, 20 nos da un aproximado de año entre Set hacia Enoc, del Enoc 2, y aquí se los voy a poner. Por ejemplo, estos son años aproximados que sacaron de una fuente que les recomiendo que lean ese libro. Realmente todo cristiano debería leer ese libro, que es Rulers of Evil de Topper Saucy, donde él explica dónde viene toda la descendencia también de esto, lo que les estoy explicando hoy, solo que en gran resumen. Y él da un aproximado de tiempos, dentro de esos 6,000 años. Entonces, de la descendencia de Set viene este Enoc 2, el que caminó con Dios. Pero entre Set, él era menor todavía que Caín. Entonces no cuadra porque hay 492 años que suceden hasta llegar a ese Enoc 2 que caminó con Dios. Y realmente tenemos el segundo linaje del primer Enoc, que es hijo de Caín. ¿Recuerdan a Lamec que hablamos antes? Él viene de esta descendencia. Sin embargo, antes de estos descendientes de Caín, el primer hijo de Caín fue Enoc.
Es más, en la Biblia dice que fundó una ciudad en conmemoración a Enoc. Interesante, porque en los sumerios tenían una ciudad en Babilonia dedicada a Unuk, que significa Enoc. Y tenía simbología, alegorías y todo lo que mencionaba Albert Pike. Entonces Albert Pike viene y dice, no, yo estoy hablando de este Enoc. Está engañando, está hablando de este Enoc, por una simbología que ellos ocultaron ahí. Porque según este libro, hay un rango de 427 años de diferencia entre la línea del Enoc de Caín comparado al Enoc de la línea de Set. Por lo tanto, la línea de la simbología de la masonería viene de Caín y no de Set. Y este es uno de los principales símbolos de los sumerios en aquel entonces, 2 cruces cruzadas en representación a la adoración del sol. ¿Y por qué la adoración del sol? ¿Qué dio Caín? Frutas y verduras. ¿Qué dio Abel? Un cordero. Dios pidió por obediencia un cordero. Caín dio lo que se le dio la gana, frutas y verduras. ¿Y cuál es la principal fuente de poder de una fruta y verdura? En aquel entonces no existía lluvia, entonces solo estaba el sol. Entonces el símbolo de Caín iba a ser el sol, porque dice, yo no confío ya más en Dios, confío en mis obras, en lo que me da de las frutas y verduras que realmente me lo está dando Dios, su Dios realmente, el sol, que se llama, en los sumerios tenían a Anus, Ea y Marduk. Y de ahí se viene toda la descendencia de todos los dioses paganos que han existido desde la línea de Babilonia hasta el día de hoy. Entonces, este es el principal símbolo de los sumerios, de los que vivieron cerca del Éufrates. Tenían un reinado dedicado a Unuk, que es Enoc, que la traducción de Enoc, que coincidiría a lo que menciona Génesis 4:17. Por lo tanto, la filosofía religiosa de ellos estaría en la deidad de estos 3 dioses, y este símbolo es una representación a esa adoración solar. Entonces, punto número 2. Aquí sugiere ese surgimiento de las filosofías espirituales. Y aquí pongo varias líneas. Aquí voy a hablar mucho de historia, así que no se me van a dormir aquí. Y pongo aquí colores para poder entender bien desde dónde vienen las líneas. En efecto, los sumerios, esta es una tablilla de Kushim, el primer nombre registrado en la humanidad, y esto estamos hablando desde el año 5500 antes de Cristo, y estamos hablando desde hace 6000 años. Luego vemos el inicio de todos los movimientos poderosos, los reinos más poderosos que han existido. Entre esos está Egipto, que nació en el año 4000 antes de Cristo. Tenemos a Babilonia en el 1792, tenemos a Grecia, luego viene Medo-Persia, luego viene Roma, y aquí nos vamos hasta el año del budismo. Entonces, esta representación de todas estas religiones y estos poderes tienen también su cronología. Y hay algo interesante, porque el movimiento judío está entre el año en medio de los años de Babilonia y de Grecia. Casualmente, una de las filosofías más poderosas que se menciona mucho en la Biblia. Cuando se habla de Israel, siempre se menciona Babilonia, Grecia, pero no se menciona Roma. ¿Por qué? Porque Roma existió hasta después. Es súper interesante. Roma ya se menciona en el Nuevo Testamento. Luego también hay que entender cuándo es el fin de estos movimientos poderosos. Babilonia cae en el año 539 antes de Cristo, Medo-Persia en el 332, Egipto en el 341, Grecia en el 146, y después vemos aquí en esta línea, en el amarillo, donde empieza el movimiento cristiano romano. ¿Por qué? Porque aquí ya empezamos en el año 0, nacimiento de Cristo, y nos vamos al 380, donde se oficializa el cristianismo en Roma. ¿Quién lo oficializa? Constantino, obviamente. Entonces, ya manteniendo esas líneas, podemos notar que esos poderes que fueron los más grandes de la antigüedad tenían todos algo en común, y lo vamos a notar ahorita. Solo antes, prestemos atención a lo que dice este versículo, porque muchas de las cosas que están en la historia están en el Antiguo Testamento. Entonces, en Ezequiel 16, 26, 29, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, si aumentaste tus fornicaciones para enojarme, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto.
fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, de los caldeos son los de Babilonia, y tampoco con esto te saciaste. ¿Qué está tratando de decir aquí? Que Israel, cuando ustedes ven la palabra fornicar, que un pueblo fornica con otro, quiere decir que agarraron costumbres de ellos, agarraron sus filosofías, sus religiones. Entonces se estaban mezclando con las religiones de ellos, se estaban saliendo de la línea de Dios, de la línea de la obediencia de Set, y se están mezclando con la línea de la obediencia de Caín. Veamos Egipto. De todos esos poderosos tenemos que ver qué es lo que comparten todos en común. Egipto, principal dios, Ra, el dios del sol, y luego cambió a Atón, cuando los egipcios se hicieron monoteístas. Interesante, porque antes los egipcios eran politeístas, y su principal dios era Ra, el dios del sol. Además, hasta tiene un animal que lo representaba, que era el flamingo. Aquí están las pirámides construidas en adoración al sol, realmente, y también a las estrellas del cinturón de Orión. Luego tenemos, este es Ra, y tiene una serpiente arriba, en la parte del dios del sol. Qué interesante que tenga una serpiente, ya que solo en la Biblia encontramos que la serpiente representa a Satanás. Entonces su principal símbolo, la pirámide, porque tiene 4 lados de base que representa la tierra y la punta representa el sol. Cuando se empezó en el monoteísmo se cambió a un obelisco. Entonces porque dijeron, hombre, para adorar no necesitas construir megapirámides, solo hagamos obeliscos. Dígame un país que no tenga un obelisco. Si se dan cuenta, la mayoría de países tienen obeliscos. Y casi siempre cuando hay una celebración en el deporte o en una guerra, la gente se va a celebrar el obelisco. Uno lo hace por tradición patriótica, pero realmente es una tradición de adoración al sol. Así hasta el día de hoy sigue vigente. Babilonia, principal dios, Utu Marduk, que era la representación del sol también. Principal símbolo, Sigurat, que era una pirámide dedicada a Marduk. También tenía el dragón que representaba las estaciones del año o estaciones del sol. Entonces tenemos otro punto, tenemos una serpiente que tenía arriba del sol de los egipcios, y aquí en los babilonios dicen es un dragón, serpiente, dragón, adoración solar, todos siempre hay unas referencias hacia Satanás. Y todos hacían pirámides, como que todos venían de la línea de querer volver a construir la Torre de Babel, ¿no? Medo-Persia, principal dios, Ahura Mazda, y luego Mitra, dios que representa el conocimiento dado por el sol. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Esa sabiduría que le dieron, le metieron grados. Tú, para poder alcanzar conocimiento, necesitas pasar por niveles, por grados. Hoy en día hacemos lo mismo, ¿no? En nuestros estudios tenemos que pasar niveles de grado. Todo esto viene del mitraísmo. Y su principal dios es el dios del sol. Principales símbolos es el sol, el trigo, el vino, la antorcha y el toro. Esta fue la primera religión con rito de iniciación secreto que lo practicaron hasta la época de los romanos. También tenía el halcón bicéfalo que representaba el poder en Oriente y el Occidente. Si ustedes ven algún día en un país que tiene un águila, halcón, lo que sea, que está viendo para un lado, es porque representa que tiene poder del lado de donde lo está viendo. Si es bicéfala, que mira de uno y del otro lado, es porque tiene poder en 2 lados. Por eso la bandera de Rusia tiene este halcón bicéfalo, porque tiene del occidente del lado europeo y del oriente del lado de Asia. Interesante, ¿verdad? Luego vamos a Grecia, principal dios. Primero fue Zeus, dios del trueno, el dios más importante, pero antes el dios más importante era Helios, dios del sol. Por eso viene el helio, porque el sol su principal elemento es el helio. Homero hace un comentario sobre la carroza de como tirado por toros solares. Luego se le atribuyó a Apolo, conocido como dios del arco, pero luego fue como el dios de la luz, del conocimiento y sabiduría, y luego como dios del sol. Por eso muchos de los viajes que se hacen dentro de la NASA lo atribuyen a este dios griego, a Apolo, al dios del sol. Entonces, principales símbolos, tenemos la arquitectura griega creando edificios rectangulares en veneración de sus dioses, con 3 áreas, sí, como el santuario judío, porque el santuario judío tenía 3 áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿se recuerdan dónde iniciaba la época de los judíos? Un poquito antes de los griegos.
sea que primero lo hicieron el santuario los judíos y luego los griegos lo imitaron. Pero recuérdense de la otra línea, de la línea de la deidad solar. Llegamos a Roma, y Roma tiene una característica bien importante. Su principal dios era Mitra, pero luego adoptaron los dioses de los griegos. O sea que ellos creían en el mitraísmo de los medopersas. Pero después vieron que los griegos, cuando conquistaron a los griegos, le dijeron, no, me gustan más estos dioses. Obviamente, no solo es por un tema de gusto o importancia, sino también algo que tenían muy bien los romanos. ¿Recuerdan qué era lo que decía Julio César o las guerras cesáreas? Divide y vencerás. Por eso es que la cesárea así se le llama como tal, por el dividir. Entonces, ellos no les interesaba dividir a la gente, ellos necesitaban unir a los pueblos. Entonces ellos traían el mitraísmo y dicen, oh, lo de los griegos, casi todo el mundo es griego. Entonces adoptemos sus dioses para unir a los del mitraísmo con los griegos, o sea, a los persas y a los griegos. Bien astutos. Entonces, después de que pasan a los griegos, le cambiaron los nombres, siendo el Sol Invictus el equivalente a Apolo, aunque también tienen mucha referencia egipcia, porque también los romanos llegaron a Egipto y traían los obeliscos de ahí para adorar también al dios del sol Atón. Principal símbolo, los romanos adoptaron las influencias de las regiones que conquistaron, creando templos griegos, pero ahora al estilo romano, siendo el principal el panteón con silueta solar, que es el que ven acá. Este es el dios Sol Invictus, y aquí está Mitra. Y aquí es donde entra Constantino. Pasa el tiempo, Constantino legaliza el cristianismo, porque dice, después de el fracaso que tuvieron con 10 emperadores romanos, que estaban persiguiendo a los cristianos, necesitaban ver la forma de cómo unir a todos estos cristianos. Entonces la única forma de unir a estos cristianos era cambiándole el nombre de los dioses paganos que ellos tenían. Entonces rápido agarraron la estatua de Júpiter y dijeron, este va a ser ahora San Pedro. Agarraron la estatua de Diana y dijeron, esta ahora va a ser María. Y así se fueron con todas las estatuas que ellos tenían. Y así conformaron el cristianismo romano. Entonces, y lo interesante de todo esto es que no es que Constantino se haya hecho cristiano. Él solo legalizó el cristianismo, pero con tradiciones paganas. Entonces, y aquí está todo esto, está registrado y lo pueden investigar. Los emperadores anteriores a Constantino grabaron al Sol Invictus en sus monedas oficiales, con la leyenda Sol Invicto Comiti, para de este modo invocar al Sol Invicto como compañero del emperador. Las estatuillas del Sol Invictus cargadas por portaestandartes aparecen en 3 lugares en los relieves del Arco de Constantino o los Arcos de Triunfo, que nos encanta hacer arcos de triunfo por todos lados. La moneda oficial de Constantino continuó llevando la leyenda relativa al Sol Invictus hasta el 323, y Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que el día Solis, es decir, el domingo, sería el día romano del descanso. Lo dice tal cual, eso lo está diciendo Constantino. En el venerable día del sol, porque es el día domingo, se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar y se cerrarán todos los talleres. En el campo las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que operaciones se perderán el favor del cielo. Entonces todo esto lo van a encontrar ustedes en el Código de Justiniano, un código que fue escrito hace cualquier cantidad de tiempo, que es romano realmente, pagano, y escribe todo lo que hizo Constantino. Pero Constantino seguía venerando al Sol Invictus. La religión del Sol Invictus continuó siendo parte de la religión estatal hasta que el paganismo fue abolido oficialmente por el decreto del emperador Teodosio en el 27 de febrero del 380. Pero no cambiaron las tradiciones romanas, simplemente ahora se denominaron cristianas. Entonces dijo Teodosio, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? Mejor, ya que cree solo con el que el cristianismo, y vamos a decretar esto como ley. Entonces Roma tenía ese antecedente, unir religión con otra religión, mezclarlas, ponerle sus nombres y así hacer crecer la población y que se una. Pero lo único que están haciendo es mezclando. ¿Qué es lo que decía Dios cuando amonestaba al pueblo de Israel? Andan fornicando con los asirios, con los filisteos,
con los caldeos, que eran los de Babilonia. ¿Por qué? Porque estaban mezclando las religiones, que era lo que le encantaba hacer a Roma para mantener su poder. Pero no dejaban de adorar al sol. Entonces, aquí tenemos cuando Teodosio, sus dos hijos, lo divide el imperio romano. Entonces, uno se queda del lado del occidente y el otro se queda del lado del oriente. Por ahorita nos vamos a enfocar en el lado del occidente. Porque de este Roma del occidente salen 10 imperios. De estos 10 imperios tenemos a los burgundios, alamanes, que son los alemanes, pero se le llamaban alamanes, visigodos, anglosajones, vándalos, suevos, ostrógodos, érulos, francos y lombardos. De estos desaparecieron 3. Érulos, ostrógodos, vándalos, quedando solo 7 pueblos que hoy se conocen como los 7 países de la Unión Europea. Bueno, solo uno no está metido ahorita en la Unión Europea, que ya saben que es Gran Bretaña. Entonces tenemos esto en el año 0 de nacimiento de Cristo y nos vamos aquí. Pero en la línea amarilla que ustedes pueden notar que es el movimiento cristiano romano. Después podemos ver que aquí hay otra línea, la celeste, que sigue habiendo un movimiento judeo-cristiano. O sea que hubo gente que no quiso ser parte del romanismo cristiano. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las montañas, porque si no seguías los parámetros de los cristianos romanos, los mataban, pues, y ahí es donde viene la Inquisición y un montón de cosas horribles que pasó con el papado. Entonces, estas personas que huyen a las montañas se les conocen como los valdenses. No solo fue que fueron mucho en las montañas entre Suiza, Francia e Italia, pero también habían otros que estaban en la región de Escocia, en el norte de Inglaterra. Y así habían varios grupos que todavía se mantenían con el movimiento judeocristiano, que es el celeste que ven aquí, pero en el amarillo está el movimiento cristiano romano, más bien conocido hoy como el movimiento católico. Aquí un mapa para que sepan quiénes fueron estos, porque uno no se puede imaginar todavía quiénes eran esos pueblos, pero en esos pueblos aquí eran los anglosajones, que representa Gran Bretaña, los francos, que obviamente aquí estamos hablando de Francia, burgundios, que están entre Suiza, Francia y España, los visigodos, que están del lado de España como tal, los suevos en Portugal, los vándalos en la parte de Marruecos, así, Siria, Libia, etcétera, los érulos del lado de Italia, los ostrógodos, los lombardos y los alemanes. Entonces estos fueron los que quedaron y se volaron esos 3, que obviamente cumple la profecía de Daniel 2. Por lo tanto, aquí vemos que 4 movimientos entran en conflicto en esos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos los judíos como tal, los judeocristianos, que son los que están manteniendo las leyes de Dios y el testimonio de Jesús, están los cristianos romanos, que son los católicos, y tenemos al judeo romano, porque el judeo romano era, cuando sacaron la estrella de David nunca aparece dentro de la Biblia. La estrella de David fue algo que se inventaron, porque son 2 pirámides que ustedes ponen entrelazadas. Entonces por eso pongo judeo romano, porque es una veneración al sol realmente esa estrella de David, no es una veneración al Dios de Jehová. Entonces, según el judaísmo, la religión cristiana romana y la ciencia para poner la razón y el conocimiento por encima de todo pensamiento, sobre todo para obtener poder, aunque la Iglesia católica lo realiza por medio de la orden de los jesuitas y prohíbe todo tipo de ocultismo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos llegando al siglo XVII y se unen estos 3 que ustedes ven acá, y queda por aparte el judeo-cristiano, que son los que ya les comenté, el pueblo del Cordero. ¿Recuerdan a Abel? Él sacrificó un cordero. Todos son aquellos que creen en Cristo, que es el Cordero, pero también guardan sus mandamientos. Y estos 3 que quedan se unen prácticamente con un conocimiento que extrajeron por una familia que eran los Medici. Ellos extrajeron mucha filosofía griega como en la academia y el derecho romano para el poder político. Y entre esos nacen los bancos también. Los que inician los bancos son los mismos judíos y el famoso clan Rothschild. Entonces, cumpliéndose la profecía de Daniel 2, tenemos que la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor representaba a Babilonia porque adoraba al sol. Tenemos en la parte de plata que era Medo-Persia, que también adoraba al sol, mitraísmo. Tenemos la parte de bronce que era Grecia, que también tenía adoración solar. La romana, que son las piernas de hierro, que también tenían adoración solar, pero ahorita nos queda una última, que son los pies, que son barro cocido con hierro.
Este es el ocultismo esotérico y esotérico que también concluye con la adoración solar, que es ese movimiento esotérico y esotérico. Entonces, es el conocimiento de la línea de Caín. Esoterismo, dice, se refiere a la comunicación de un mensaje o enseñanza de manera clara y accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento o experiencia. El objetivo del esoterismo es hacer que la información sea fácilmente comprensible para todos. Un lugar de mantenerla oculta o reservada para un grupo selecto, sino que es para todos. Estos conocimientos pueden incluir la astrología, la numerología, la alquimia, la magia y otras disciplinas que se utilizan para explorar al mundo espiritual y alcanzar un mayor nivel de conciencia. Este es el esoterismo. Esto puede entrar como el yoga, como los ejercicios espirituales de los jesuitas, como lo que se hace en el budismo, en el hinduismo. Ahora, el esoterismo. El esoterismo se refiere a un conjunto de prácticas, creencias y conocimientos que se consideran secretos o reservados para un grupo selecto de personas que han sido iniciadas en ellos. Estos conocimientos pueden también incluir la astrología, la numerología, la alquimia, la magia y otras disciplinas que se utilizan para explorar también el mundo espiritual. Pero ¿por qué lo hacen secreto? ¿Qué era la marca de Caín? ¿Qué era lo que decía Lamec? Para poder tener poder, y esto es exclusivo, ¿necesito qué? Matar niños. Por eso salió el caso de Epstein con el tráfico de los niños, ¿no? Y con mucha gente de mucho poder dentro de Estados Unidos y dentro de otra gente. Y se volaron a Epstein dentro de la cárcel y es todo un misterio hasta el día de hoy. Entonces, este tema es esotérico, porque muchas de las personas que han estado involucradas también dentro de la política, los medios de comunicación, que lo vimos hace 2 semanas, de por qué los famosos tenían vidas tan trágicas, y es porque ellos han estado involucrados dentro de estos movimientos espirituales de magia, donde estuvo Aleister Crowley, donde estuvo Michael Aquino, donde también estuvo Anton LaVey, que son todos ellos de la iglesia satánica, y no se reservan eso, realmente te lo pueden contar como si nada. Obviamente no lo pueden hacer público porque legalmente los pueden meter presos, pero por eso es ocultista. Y reciben poder por eso, porque reciben un favor al momento de que ellos matan a un joven inocente. Entonces, pongamos ejemplos. En el esoterismo está la academia, lo que les mencionaba al inicio. Iniciación de estudios subiendo por grados para alcanzar un título profesional. Eso todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque por los Medici es que se incorpora dentro de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica al momento de perder las indulgencias, debido a Martín Lutero, que presentó 95 tesis dentro de una puerta de una iglesia, dicen estos, bueno, ya no podemos conseguir por medio de indulgencias el dinero. ¿Saben qué? Hagamos algo, pongamos academias e iglesias por todo el mundo y así logramos obtener dinero. Entonces los jesuitas se encargaron de esparcir ese conocimiento por medio de los Medici, que es la pura filosofía griega y el derecho romano. Por eso es que todo lo que aprendemos dentro de la academia tiene muchos principios en griego o en latín. Entonces, y llegas al cum laude, magna cum laude, o sea, vas llegando a un nivel espiritual a través de números para poder llegar hasta un punto donde llegas a alcanzar y vos sos un Dios. Entonces, y esto, nada de esto del esoterismo está en la Biblia, pero hoy en día todos necesitamos tener un título, porque si no, no podemos tener profesión, no podemos trabajar. En el esoterismo entra la élite, no todos, ojo, son pocas personas que están dentro de esta élite que tienen esta filosofía espiritual y también tienen una iniciación, subiendo niveles, alcanzando grados espirituales que lleven a alcanzar la perfección. Entre estas está la masonería, que ellos tienen el rito de York, que eran 13 niveles, y el rito escocés aceptado al día de hoy, que son 33 niveles. ¿De dónde sacaron toda esa numerología? Fácil, de la Mec, porque ellos dijeron, si soy maldito por esto y voy a seguir maldito por esto, entonces si yo sigo haciendo la multiplicación para lograr todos estos números, puedo llegar a la perfección y llegar a ser como Dios, que esa fue la mentira que le dio Satanás a Eva, que le dice, si comes de esta manzana serás como los dioses. Entonces sigue la misma línea. Un ejemplo de esto puede ser el árbol de Navidad. ¿Y por qué? Porque en el esoterismo yo pongo un árbol de Navidad en mi casa donde la estrella representa la estrella de Belén, de donde supuestamente nació Cristo.
El árbol, pues obviamente un arbolito con sus bombas, que las bombas representan sabiduría. Antes eran manzanas, por la sabiduría, o las bombas pueden ser las estrellas, etcétera, y abajo los regalos para poder tener comunión y relación con toda la familia, etcétera, y celebrar algo cristiano. Pero nadie te miente de que esto viene del paganismo. Porque ¿qué pasaba en el paganismo, en el esoterismo? Lo mismo, la adoración solar, porque esto es una pirámide realmente, no es un árbol como tal. Arriba tiene una estrella que es a la adoración solar, lo vimos en las pirámides de Egipto. Y las bombas obviamente representan las cabezas de inocentes niños, que cuando tú ponías la cabeza sobre ese árbol, abajo te iban a aparecer poderes o regalos que te regalaba el paganismo, o sea, Satanás. Satanás te dice, ok, vamos a hacer lo mismo que pasó con Caín. Esta es la marca de Caín. Se sigue repitiendo, solo que en el esoterismo lo vemos como algo bueno, pero en el esoterismo realmente es algo malo. Entonces, esta es la línea de Caín. Empezó por el misterio de todas las religiones antiguas, desde Babilonia, Egipto, etc. Y luego cae el cabalismo. El cabalismo es el estudio de la numerología. Entonces ahí es donde entra lo que hablábamos de la Mec. Luego se tira al gnosticismo, entra la filosofía, ahí entran los griegos. Luego termina a los caballeros templarios. Los caballeros templarios agarran todo esto desde el mitraísmo, desde los grados, desde los niveles, y estos caballeros templarios pelearon en las indulgencias. Pero cuando Martín Lutero apareció con las 95 Tesis, tuvieron que cambiarse el nombre de caballeros templarios y se volvieron Rosacruces o la masonería libre y los Illuminati. Entonces, este era el que me quería enfocar porque ese es el ocultismo hoy en día, pero va a dejar de ser ocultismo y próximamente va a ser el movimiento del New Age, donde toda la gente ya está leyendo las cartas del tarot como si nada, viendo la astrología como si nada, el zodiaco y todo eso. La gente está matando niños porque están haciendo legal el aborto. O sea, se están haciendo un montón de cosas para poder mover este movimiento y obviamente es el último movimiento. Si es el último movimiento es porque hasta el mismo enemigo sabe que ya se le acabó el tiempo. Entonces, pero desde el punto de vista, desde la línea de Caín, no desde la línea del Cordero. Entonces, nace la masonería, y en esto me voy a enfocar hoy, que es el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y las artes. ¿Recuerdan las artes que hablamos del metaverso y de los famosos que morían trágicamente? Bueno, ellos son los que fomentan las artes. Y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo a su evolución personal, o sea, llegándolo a ser un dios, o superación, además del progreso con símbolos y alegorías. ¿Se recuerdan de los símbolos y alegorías que hablaba Albert Pike? Tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción o los constructores de las catedrales medievales. A ellos les encanta todo el tema de la construcción y sirve siempre para veneración a sus dioses paganos. Por eso ahorita una de las más grandes templos que se está construyendo en todo el mundo es la Sagrada Familia, que se encuentra en Barcelona. Que se recuerdan que hablé de Antonio Gaudí hace 2 semanas, era de los que también había sido trágicamente muerto por un tranvía. Entonces todos ellos están involucrados en este tema espiritista como tal. Entonces vamos a hablar del rito escocés aceptado, que francmasonería, ¿por qué? Porque viene de Francia. Se confirma en el siglo XVIII en París, Francia, como el rito actualmente aceptado. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería se atribuye a Hiram Abif, místico, arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Entonces, esto es súper interesante porque Salomón se dejó llevar por un arquitecto, pero el arquitecto era pagano para construir el templo de los judíos. Pero eso no quiere decir que no haya existido en la Biblia. La misma Biblia te habla del ocultismo y la línea de Caín y se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Una de las personas más icónicas, y de verdad que les recomiendo leer ese libro de Topper Society de Rulers of Evil, es Lorenzo Ricci, porque Lorenzo Ricci fue uno de los principales protagonistas dentro de la orden de los jesuitas. La orden de los jesuitas se inició por Ignacio Loyola, porque él tuvo un tema espiritual, pero el espiritismo que él utilizaba era una filosofía, no era sobre la Biblia. Es más, ellos fomentan mucho el amor a María.
Y luego, esta persona se educa con ellos, pero esta persona, Lorenzo Ricci, era de la alta clase. Tanto así que él tenía mucho conocimiento del lado de los Medici, que por eso Medici viene de medicina, porque también tenían conocimiento de la medicina o de la brujería, que la brujería en otro idioma era farmaquía o farmacéutica. Entonces, todo esto ya empieza a hacer relación. Entonces, este Lorenzo Ricci lo conocían como alias el profesor. Interesante, porque hay una serie dedicada al profesor y se llama La Casa de Papel. Y es porque Lorenzo Ricci, cuando llegó con George Washington, porque George Washington era masón de grado 33, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams, todos ellos eran masones también y estaban bajo el control de Lorenzo Ricci. O sea que los jesuitas están por arriba de los masones, todos los caminos llevan a Roma. Entonces este Lorenzo Ricci fingió su muerte un año antes de la independencia de Estados Unidos, se fue en el año de 1776 a hacer esta independencia, lograron meter los billetes como un medio ¿cómo se llama? De acción, para poder obtener cosas sin necesidad de hacer trueques ni nada de eso, ni manejar ya monedas. Le llamaban los flying papers. Entonces ellos pusieron estos papeles y obviamente con el simbolismo masónico de la pirámide de Egipto del billete de $1. Entonces todo estos estaban involucrados para la independencia de Estados Unidos. Este Lorenzo Ricci, cuando se hace pasar por eso y le llaman el profesor, obviamente La Casa de Papel, si ustedes vieron la serie, todo se enfoca en la máquina de papel que se imprimía. Casualmente en los mismos años en los que también se hizo la impresión de papel, porque los masones eso es lo que necesitan, crear un nuevo orden mundial a través de un solo sistema de medio financiero. Entonces lo hicieron a través de los dólares y entre esos estuvieron involucrados todos ellos. Y a eso a lo que quiero llegar es, ¿qué dicen los masones? Vamos a venir a Guatemala y vamos a hablar de una entrevista que se hizo a Álvarez de Oviedo, que él le honraba a ser masón aquí en Guatemala, y miramos qué dice él. En una entrevista hecha el 6 de mayo de 2015, Álvarez Oviedo nos explica un poco más sobre en qué consiste ser masón. Entonces, aquí hay algo interesante. En la entrevista en la ciudad de Guatemala, él recibió a prensa libre en su oficina situada en el segundo piso del edificio administrativo en las instalaciones del Templo de la Gran Logia de Guatemala, ubicado frente al gimnasio del deporte en la zona 5 de la capital. Vestido de traje de negro y corbata del mismo color, con la insignia de la masonería, el compás y la escuadra bordada en un hilo plateado, esperando atento y sereno a la primera pregunta, que se dice que no creen en Dios, ¿es así? Y él contesta, una de nuestras creencias fundamentales es en la, escuchen bien, inmortalidad del alma. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No vas a morir. Mientras nosotros sí podemos morir realmente. Pero la inmortalidad del alma viene de una creencia del cristianismo romano. La filosofía de los masones se basa en la independencia de la razón humana. Por ello dejamos que cada uno interprete su creencia y viva su fe personal, sin imponer criterios ni dogmas. A la masonería son bienvenidos los católicos, protestantes, evangélicos, hindúes o espiritistas, hasta los satánicos, pero no los ateos. Interesante. ¿Por qué? Porque hasta los mismos masones de élite consideran a los ateos grandes ignorantes. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real. Tanto si estás del lado de Cristo o del lado del enemigo, vas a recibir información, porque el lóbulo frontal es un lóbulo espiritual. Todo lo que tomas decisiones es lo que te posesiona. Depende de vos qué quieres que te posesione. Si un espíritu del demonio o el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero si sos ateo, prácticamente no pensás. Es prácticamente, entonces por eso es que no los incluyen. Y son palabras de él, ojo. Son una organización secreta, y él dice, yo diría discreta, dice él, no secreta. Sí dice que tenemos palabras secretas, pero todo está, adivinen dónde, en la Biblia, la marca de Caín. ¿Cómo se comporta un masón? Debe observar una conducta irreprochable, ser un hombre honrado, honesto, ser ejemplo en su comunidad, creer en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma. Entonces es interesante porque ellos son bien humanistas. Entonces en la masonería tenemos que ama a su prójimo, en el cristianismo ama a su prójimo, si lo vemos en un mapa comparativo. Estudia la Biblia la masonería y el cristiano también estudia la Biblia. Es prudente
tiene que ser prudente también el cristiano. Es diligente, también tiene que ser diligente el cristiano. Y ahorita empiezan las diferencias. Pone la razón como su guía. Sin embargo, pone al Espíritu Santo como su guía. Y después dice, su imagen es importante. Porque mis títulos, mis medallas, hasta qué grado puedo llegar a alcanzar. Sin embargo, aquí renuncia a sí mismo. Dice Jesús, niégate a ti mismo. Realiza su voluntad. Lo que yo me proponga, eso haré. Ley de atracción. ¿Qué dice el cristiano? Realiza la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que recuerdan a Caín? Verduras y frutas. ¿Qué hizo Abel? No, lo que dijo Dios, un cordero. Busca perfeccionarse para llegar a ser como un Dios. Y aquí nosotros admitimos que solo por medio de Dios podemos tener la vida que necesitamos y no la que queremos. Y por último, creen en la gran arquitecto del universo, quien les dio la luz del conocimiento. Suena una historia que ya conocemos. ¿Quién le dio el conocimiento del bien y del mal a Eva? Ya sabemos quién fue. No, que aquí el cristiano cree en Cristo como el que restableció la conexión con Dios, limpiándonos de los pecados. Y solo para que sepan cómo está construido el Vaticano, tiene el obelisco que vimos, que representa al dios del sol, y tiene el símbolo de Anu, la marca de Caín. Entonces aquí representando siempre la adoración solar. Es más, este obelisco fue traído de Egipto, no es obelisco hecho por ellos. Aquí tenemos a la reina Isabel, que supuestamente, que ya falleció. Ella realmente era protestante, pero era parte de la Orden de la Cruz de Malta. La cruz es también una representación solar por los 4 solsticios del año. Entonces, la Orden de la Cruz de Malta realmente se hizo como una milicia para poder combatir el protestantismo. Entonces es interesante, ella siendo protestante se pone esa capa de la Orden de la Cruz de Malta, que es una orden católica. ¿Por qué? Porque ella pertenecía a la élite. Es más, ella hizo un ritual druida que vienen de todo lo que ya vimos anteriormente. Entonces, ¿y la Biblia adora al sol? Obviamente no, porque la entrada al santuario es lo que hay que prestar atención aquí. Ustedes ven la dirección aquí en la entrada al santuario, el pecador viene acá, entra al atrio, al patio donde está aquí, reconoce a Cristo y aquí se bautiza. Entra al lugar santo donde lee la Biblia, que es la mesa de los panes, ora, que es la altar del incienso, y da testimonio, que es el candelabro. Y luego a entrar al lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, donde nos tenemos que subir como en Noé, que entró al arca. Nosotros también tenemos que entrar a esta arca. ¿Por qué? Porque esta es el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, donde nos representa, ¿qué? La obediencia. Por eso decía Dios, yo escribiré en tu corazón y en tu mente mis leyes. Porque en el momento en que nosotros reconocemos a Cristo, este cordero, que fue el que Abel sí hizo caso en dar, es el mismo Cristo. Entonces este templo, el mismo Jesús decía, yo voy a destruir este templo y reconstruirlo en 3 días, se refería a su cuerpo. No solo era su cuerpo, el cuerpo de todos nosotros. Entonces ese cordero, que es el Espíritu de Dios, entra en nosotros y nos empieza a purificar. Y ahí es donde se cumple lo de guardar su ley. Y lo más interesante es que el pecador entra dándole la espalda al sol. Porque aquí estamos del lado del oriente sale el sol, ¿no? Y el pecador entra dándole la espalda al sol. ¿Qué quiere decir? Que nos alejemos del rito solar, ¿no? O sea, en la misma Biblia, en el mismo simbolismo, nos representa eso, porque hay gente que confunde que la adoración solar y Cristo es lo mismo, porque decían, hey, pero mira, el 25 de diciembre es la terminación del solsticio de invierno y comienza el solsticio de primavera, conocido como nacimiento del sol, conocido como la Navidad. Entonces dicen que, no, por eso es que Jesús atribuyen de que primero fue el nacimiento del sol y después fue Jesús, pero como vimos en la línea de tiempo, primero fueron los judíos y después venía la adoración solar, pero la adoración solar viene desde Caín. Abel hizo lo del cordero, Caín hizo lo del sol. Entonces, en Ezequiel 8:16, me llevó luego al atrio interior del templo del Señor, y ahí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, que es lo que vimos ahorita, vi como 25 varones que de espaldas al templo, ahorita le está dando las espaldas al templo, del Señor, estaban de rodillas y con la mirada puesta hacia el oriente para adorar al sol. O sea que aquí nos está confirmando la misma palabra de Dios, que la única forma
de entrar al reino de los cielos, que es el entrar a este santuario, es dándole la espalda al sol. Interesante, ¿verdad? Entonces, si lo miramos en la Biblia, vemos que el día de descanso se recuerda de la siniestra de Caín, la representación es del sol y el sacrificio es de hombres, de niños sobre todo. Cuando en el descanso del sábado, porque el sábado es el séptimo día realmente, que viene del linaje de Jesús, es representación de un cordero y sacrificio del cordero. O sea, solo Jesús dio su vida por nosotros, que esta es la diestra y la siniestra. Va a haber algo próximamente porque se está fomentando el tema de la ley dominical por el tema del calentamiento global. Eso salió en la encíclica del Papa Francisco en el 2015, que quiere que todo el mundo guarde el día domingo. Pero si el día domingo es una marca, porque es la marca de Caín, entonces es la marca de la bestia. Y si no nos van a dejar guardar el sábado, que es el día del Señor, y que en Ezequiel menciona perfectamente que es el sello de Dios, y sello es sinónimo de marca, entonces quiere decir que el pueblo de Dios son aquellos que guardan los 10 mandamientos, y entre esos el cuarto mandamiento, que es descansarás el día sábado. Y los que se queden adorando o descansando el día domingo, y la gente va a decir, pero ¿qué tiene de malo adorar a Dios cualquier día? Lo mismo dijo Caín, ¿qué tiene de malo si le doy un cordero o frutas y verduras? Va a representar quién es obediente a Dios y quién es desobediente. Una cosa tan sencilla, pero todo representado en un día. Y el ocultismo de aquí obtiene su falso poder, que es a través de sacrificios, pero no de corderos. Por lo tanto, les dejo una reflexión. En Mateo 4, 8 al 11 dice en la Reina Valera 1960, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe que el poder del ocultismo son todas esas personas que se arrodillan a Satanás? Y bien Jesús le contestó ahí, solo adorarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que uno era la representación del sol, esa es la serpiente, ese es Satanás. Y qué interesante, porque todas las religiones se enfocan en la adoración solar, menos una. La cristiana, pero enfocada en los 10 mandamientos y en el testimonio de Jesús. De ahí todas las demás van contraria a eso, que dicen, no Jorge, que eso no existe, como por ejemplo los ateos. Pero mira, si la élite lee la Biblia y sigue la marca de Caín y por eso tienen poder, y los cristianos también, ellos buscan en la Biblia y también se ha dado testimonio de muchos profetas a través de ellos, entonces sería muy ignorante pensar que no existe esta guerra espiritual que mencionaba Pablo, y que sí hay una sola religión y verdadera, y es la cristiana, la de la Biblia, porque está comprobado a través de la historia, a través de las profecías y hasta la misma simbología del ocultismo. Así que los espero para el próximo seminario, el 16 de mayo. Vamos a hablar de actividad paranormal, de los aliens, los fantasmas, etcétera, qué son y qué representan. Y aquí mi estimado que ven ahí atrás, que en la cámara nos va a dar esa presentación. Así que se abre el momento de comentarios y preguntas.